tal? Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen este viernes. Un programa muy cargado de información cultural, de quehacer artístico en México y en el mundo. Y para hacer lo propio, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros Laura Barrera y Guemán Rodríguez. Guemán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Esta es la emisión de Noticias 22. En este viernes tenemos muchas cosas y hay algo muy interesante que tiene que ver con cine. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Guemán, Rafa, Laura Regis? Qué gusto saludarlos este viernes en el que efectivamente tenemos mucha información. Vamos a empezar platicando justo del séptimo arte. Esta es una propuesta que suena interesante. La industria cinematográfica, al detener de golpe sus actividades, ha hecho que decenas de familias mexicanas pierdan sus empleos. Así que varias figuras muy destacadas del cine tienen una propuesta, una iniciativa que vamos a conocer enseguida. Sifonóforo, Fondo de Emergencia Audiovisual, es una iniciativa solidaria a la que se han sumado diferentes sectores de la industria, encabezados por Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Salma Hayek. En conjunto, han reunido 10 millones de pesos con los cuales buscan mitigar los estragos que ha provocado en el sector la emergencia sanitaria. Este fondo nace como un acto de solidaridad para los más vulnerables, para los más frágiles de la comunidad. Que ahorita se les va a explicar quiénes son ellos, digamos, la gente que tiene menores sueldos, la gente que tiene más edad, la gente que tiene también problemas de salud. Y esto es para mostrar el poder de la unión. Desde marzo, la industria audiovisual suspendió de golpe sus actividades. Esto provocó que 30,000 familias perdieran su fuente de ingresos y, lamentablemente, no se sabe cuándo se reactivarán las filmaciones. Por mencionarles unas cifras, tan solo en 2019 se realizaron 216 largometrajes y al menos 49 series, la cifra más alta en nuestra historia. El cine en 2018 generó 30,946 puestos de trabajo, lo cual representa un incremento del 37% con respecto a lo que se generaba en 2010. La ayuda consiste en un apoyo único de 20,000 pesos. Todas las solicitudes se harán a través de la plataforma digital de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y serán revisadas por un comité evaluador, conformado por integrantes designados por las compañías que han apoyado el fondo. Noticias 22, Julio López. Bueno, este tipo de apoyos los hemos visto que han tomado políticos y gobiernos en diferentes partes del mundo vinculados con la industria cultural y las industrias creativas que requieren de que estemos juntos, de que nos reunamos, que compartamos el espacio. Y eso se ve que todavía falta, así que se requiere mucha atención en estas diferentes actividades artísticas y culturales de las industrias creativas. Por ello también aquí el sector de los teatros independientes han generado el Antifestival. Con el objetivo de unir esfuerzos para fortalecer los espacios culturales independientes dedicados a las artes escénicas, nace la Asociación Nacional de Teatros Independientes. Proyecto desarrollado por creadores desde Tijuana hasta Mérida para hacer valer derechos y resaltar el aporte a la cultura nacional por parte de este sector, el cual será de los últimos en reabrir puertas. Dado la pandemia, a todos se nos ha dado un poco la necesidad de juntarnos, de reunirnos, de unirnos en pro del teatro y de las artes escénicas en general en muchos rumbos culturales del país. Entonces, por eso ha surgido esta inquietud de reunirnos a nivel nacional. Tras cerrar foros y teatros, los creadores independientes comenzaron a liberar contenido gratuito de manera digital. Sin embargo, la comunidad pronto se vio en la necesidad de buscar ingresos económicos, por lo que comenzaron a presentar obras virtuales. Este esquema sirvió para crear el primer evento de la Asociación de Recién Creación, el Antifestival. Fue maravilloso adaptarnos, fue una experiencia extremadamente creativa, instructiva, tanto para nosotros y creo que también muy emotiva para el público, que nos estaba escuchando diciéndonos, es que es maravilloso que estoy en mi casa y puedo ver esta obra que nunca hubiera visto si no hubiera sido por este medio, porque vivo en Guerrero o vivo en Sinaloa, o sea, mucha gente de fuera nos pudo ver también y eso a mí me alentó mucho a proponer justamente este Antifestival, que es un
festival virtual de artes escénicas que reúne teatro y danza. Eso es lo que realmente, a partir de esta nueva experimentación, es lo que surgió. El festival reúne a lo largo de 16 días a más de 37 teatros independientes en un programa compuesto por conversatorios, talleres y funciones en vivo. Va a haber obras en vivo, incluso va a haber estrenos que se van a llevar a cabo durante este festival. También hay obras en video que se van a proyectar, pero siempre con la experiencia en vivo, con el equipo artístico al final. Es lo que nos parece tan interesante, que podamos nosotros ver obras que se están presentando en Mérida o en Oaxaca o en otro tipo de, en todas las ciudades o muchísimas ciudades de la República, que las podamos ver en otras latitudes. Eso también es extremadamente enriquecedor. Vamos a platicar también entre nosotros, estudiar todas las acciones que podemos emprender para reivindicar la necesidad, la importancia de los teatros independientes en México. El evento se llevará a cabo del 15 al 30 de junio a través de la página anti.org.mx. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, ya vimos una propuesta para apoyar a la industria cinematográfica, otra más para apoyar a la industria teatral, y no hay que perder de vista lo fundamental que es la cultura para el advenimiento de una sociedad, desde sus cimientos hasta donde ustedes me indiquen, y de ahí la importancia de apoyar estos movimientos y salir adelante, porque no solo enriquece el espíritu, sino también la mente, el pensamiento y la libertad, por supuesto. Y si siguen estas recomendaciones y por supuesto nos ven noche a noche Noticias 22, pues sabemos de su interés por conocer el quehacer artístico y cultural en México y el mundo, y aquí les tenemos otra alternativa. Esto se llama Contigo en tu Mail. Contigo en tu Mail es una herramienta que nos permite tener en nuestro correo electrónico la información cultural y artística más interesante y relevante sobre los diferentes contenidos que se ofrecen en la plataforma Contigo en la Distancia. Las personas que así lo deseen podrán suscribirse de manera gratuita en la página contigoenladistancia.cultura.gov.mx y recibirán un boletín semanal en su buzón electrónico. Obtendrán recomendaciones e información destacada sobre las diferentes expresiones artísticas nacionales e internacionales. Con este proyecto, la Secretaría de Cultura refuerza su compromiso de brindar a las personas una selección artística y cultural para adentrarse y disfrutar del mundo literario, musical, arqueológico, fotográfico, pictórico, entre otros. La plataforma Contigo en la Distancia se ha consolidado como una herramienta fundamental para que la población ejerza su derecho a la cultura desde el hogar y los creadores continúen con su labor artística y obtengan apoyo durante la contingencia sanitaria. Bueno, no sé qué les parezca, compañeros, pero al ver esta propuesta cinematográfica y también las iniciativas teatrales, pienso que el cine había tenido un muy buen año del 2019, que aumentó el 13% el consumo de cine en nuestro país, y ahora se está viendo obligado a irse a las plataformas digitales, donde hay un interesante consumo. El teatro creo que es mucho más complicado, no sé cómo lo vean. Efectivamente, ayer que hablaba precisamente Julio de la posible reapertura de cines ya a partir de la próxima semana, también es pensar qué distribuidoras, qué compañías están dispuestas a estrenar en estas épocas, no solo en México, sino en el mundo, de semáforos rojos y contingencias todavía, bueno. Así es, y bueno, lo que están apuntando es en términos de exhibición que la recaudación, como escuchamos ayer, es muy poderosa económicamente hablando, pero también el año pasado fue un gran año para el cine mexicano, producto no solamente por lo que ocurrió en 2019, porque una película no se hace en un año, es un proceso que va en preproducción, producción, postproducción, que puede llegar a demorar 2 años, 3 años, sin contar la escritura. Entonces, para que se estrenaran todas las películas que hubo en 2019, y me refiero únicamente al cine mexicano, hubo un proceso de muchos años que integró, por supuesto, lo que ocurrió en 2019, y ese año fue uno de los que tuvo la mayor cantidad de estrenos cinematográficos en nuestro país, incluso mejor que en tiempos de la Edad de Oro, esta mítica y memorable Edad de Oro del cine mexicano. Ahora, cuando vemos todo esto, estamos hablando de un sector sumamente sólido, que está creciendo, que se termina un trabajo de mucho tiempo. La pregunta, amigos, Rafael, Laura, es
de qué manera puede continuarse con esta producción que se refleja económicamente en nuestro país, en diferentes áreas, pero también con este desarrollo, con cosas que requieren público. En verdad, sí es una cosa importante cuando nos referimos a la forma en que las artes escénicas, las artes vivas, están enfrentando la pandemia, no solamente en México, en el mundo. Bueno, con esta reflexión nos vamos a una brevísima pausa, reiterando la importancia que tiene la cultura en la sociedad. Se interpretan que los servidores son un ejército electoral. Que un servidor de la nación tiene características especiales, basadas en principios y valores. Cuando eres de la UNAM, tienes una gran vocación de querer transformar las cosas. Las personas que tienen un trato directo con la gente se hacen sensibles y se da el fenómeno de tenerle amor a su trabajo, amor al pueblo. Gabriel García, Programa Federal Servidores de la Nación. Sin azúcar, domingo, 22 horas. En México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en algún momento de su vida. En los últimos 3 meses, han sido asesinadas más de 900 mujeres. ¿Y el gobierno quiere resolverlo con esto? Antes de que la violencia se apodere de ti, cuenta. Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Basta, presidente, no seas insensible. Las mujeres necesitamos protección. Alto a los feminicidios. Hazte responsable. PRD. Conozcamos el trabajo de Fair Show. Oye, ¿qué tipo de foto haces? Fotografía gogo, ¿no? Yo le pongo el nombre que yo chingados quiera. Quien desde hace años dedica su trabajo fotográfico a retratar aspectos cotidianos y a crear performances callejeros en la zona de Nezahualcóyotl. Me han dicho desde supernaco hasta maestro. Neza York. 20 y más por el arte. Clásicos de Canal 22. Una coproducción Fonca Canal 22. Sábado, 17:30 horas. Una inesperada historia de amor con la urgencia de inmortalizar la belleza de los trazos de un rostro que va a desaparecer. A matéria não é mais do que uma forma de espírito. El extraño caso de Angélica. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. La Defensoría de Audiencias continúa abriendo brecha en la legislación nacional. La Asociación Mexicana de Defensores de la Audiencia, como representantes del interés legítimo del público, abrió un nuevo capítulo en la lucha por los derechos del radioescucha y televidentes, al ganar un amparo que fue declarado inconstitucional por parte del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Cuáles son estos derechos? A tener contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico. A que no se reciba publicidad o propaganda presentada como si fuera información periodística o noticiosa. El respeto a los horarios de los programas, a que se avise con oportunidad los cambios de horario y se incluyan también avisos parentales. El derecho de réplica. Estos derechos, que también defienden la igualdad de género y la no discriminación, se reconocieron a nivel constitucional en el año 2013. Fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones el encargado de regular, vigilar y sancionar los incumplimientos, y para ello expidió en 2016 los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias. Sin embargo, en el año 2017 el Congreso de la Unión aprobó una contrarreforma que permitía que los concesionarios elaboraran sus propios códigos de ética bajo el principio de autorregulación. Pero de tal manera que no pueden ser ni revisados ni nulificados por ninguna autoridad. Esto implica que se limitaron los mecanismos de defensa de los derechos de las audiencias. Contra esta reforma a la ley, la Asociación Mexicana de las Defensorías de las Audiencias y varios defensores, en su carácter de defensores y defensoras, interpusieron un juicio de amparo. Este juicio de amparo fue tramitado ante el juez de distrito, el juzgado primero de distrito en materia de administrativa, y confirmado el otorgamiento del amparo por el tribunal colegiado el pasado 19 de mayo.
Este artículo fue declarado inconstitucional y ahora las concesionarias tendrán que sujetarse a los lineamientos que expide el Instituto Federal de Telecomunicaciones, reforzando con esto los mecanismos procesales de defensa para hacer efectivos los derechos de la audiencia. Una de las principales funciones de los defensores y defensoras de audiencia debiera ser la alfabetización mediática. ¿Qué significa? Que de alguna manera tenemos que hacer ver a la audiencia, primero, que tiene derechos y segundo, cómo puede defender estos derechos. Somos una instancia independiente de las observaciones, quejas, peticiones y sobre todo todos aquellos señalamientos que haga la audiencia en relación precisamente con estos derechos. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, vamos a platicar de libros, de letras, de ilustraciones, como parte de la reanudación de actividades de la industria editorial en España. Nórdica Libros, que ya van a ver qué colecciones tiene, presenta 3 ejemplares con imágenes, con traducciones recién salidas de la imprenta. Gradualmente, la industria editorial en España vuelve a su curso después del confinamiento. Muestra de ello es la oferta editorial que presenta Nórdica Libros a través de su colección de ilustrados. Se trata de 3 ejemplares. El libro de la autobiografía de Darwin es un libro que nos gusta especialmente porque nos permite presentar a lectores que no son de ficción, sino son de ensayo, nuestra manera de trabajar. Es el libro que escribió Charles Darwin para sus hijos y nietos, un libro breve en el que el propio científico, el propio naturalista, cuenta sus experiencias vitales, tanto en el viaje del Beagle, sobre cómo escribió el origen de las especies. En muy pocas páginas, con un tono no muy desenfadado, con mucho humor, cuenta sus orígenes como científico a su familia. El libro está ilustrado por Iván Barrenechea. Michel de Montaigne y Edgar Allan Poe son 2 de los autores que se presentan con una visión fresca de ilustradores, además de nuevas traducciones. Nos interesa mucho que los ilustradores tengan perfiles diversos. Por ejemplo, en estos 3 libros, en el libro que no hemos comentado, de Montaigne, en los ensayos de los libros de Montaigne, hemos optado por un ilustrador que es de cómic, que es Max, que es muy conocido en todo el mundo, que es uno de los grandes ilustradores españoles internacionales de una generación más mayor. Pero, por ejemplo, en el libro de Edgar Allan Poe son 2 jóvenes ilustradores que trabajan juntos por primera vez. De hecho, Nerea Pérez es el primer libro que hace y se enfrenta a un texto de Poe. Iván Barrenechea es un ilustrador de unos 45, 50 años, de manera que hay como 3 generaciones diferentes de ilustradores para 3 libros distintos. Diego Moreno se muestra optimista ante la reactivación de las librerías en España. Y nosotros en España, afortunadamente, empezamos a ver que ya se abren las librerías. Estos días he hablado con muchos libreros y están viendo que hay un volumen de ventas bastante alto, con lo cual estamos contentos. Venimos de 2 meses y medio terribles para el sector, sin ventas de ningún tipo, así que empezamos a ver un poco que vuelve no a la normalidad anterior, pero bueno, empieza a haber movimiento y las perspectivas yo creo que son positivas, en el sentido de que creo que el libro está aquí. Ha habido mucho tiempo para estar en casa, en España, en México, en todo el mundo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pero vale la pena echarle un ojo a esta editorial, dado que podemos encontrar traducciones de autores que de otra manera no podríamos encontrarlos de manera fácil en América Latina. Tal es el caso como varios de Knut Hamsun, este pedazo de escritor noruego que ganó el premio Nobel y que admiraba mucho Thomas Mann, o por ejemplo una cosa interesantísima para los amantes del cine, los cuadernos de trabajo de Bergman, entre otras cosas. Son realmente unas traducciones que al español, necesitamos hablar sueco o noruego para poder acercarnos a esta literatura. Y ya que estamos hablando de libros, de esta tecnología que cambió la forma en que entendemos la cultura, justo cuando aparecieron esos primeros libros, en Frankfurt hubo un intercambio de editores, entre los cuales estaba Gutenberg. A esta tradición, con el paso de muchísimos años, es el motivo por el cual allí, en esta ciudad, se generó la primera feria del libro y que sigue hasta nuestros días. Nosotros la conocemos como la Feria del Libro de Frankfurt, que es la más importante de todo el orbe, y la pregunta es cómo algo con tanta tradición puede o no detenerse. Bueno, pues ha dado a conocer el formato híbrido con el cual se va a llevar a cabo en esta época moderna la edición número 71.
Durante el periodo de confinamiento, el equipo que organiza la Feria del Libro de Frankfurt se dividió en 3 partes para trabajar en su edición 2020. Uno está trabajando todavía en lo que será el encuentro B2B, o sea, de negocios, ¿no? Virtual. Otro, el encuentro con el público virtual también. Y luego un tercero que se puso como objetivo trabajar en lo que sería la feria física. Con las medidas sanitarias que fueron impuestas en Alemania, se planea disminuir el número de expositores, así como aumentar el espacio de los pabellones y pasillos, que tendrán un código de colores para que el público identifique las zonas y las direcciones de flujo. O sea, una serie de detalles. Hay que calcular que en los años normales, pues obviamente que no era así, porque lo que pensaba uno era cómo circular el público, hacia qué sitios dirigirlo, etc. Ahora es al revés, ahora es pensar cómo acotarlo, cómo asegurarse de que no entren todos a un mismo sitio, etc. Se permitirá el acceso al encuentro literario a 20,000 personas. Y de hecho, la decisión de hacer la feria, aunque para nosotros, como ya se ha dicho en otras ocasiones, será una pérdida de dinero, no ha sido por el dinero, o no es por eso, no es la parte financiera la que importa. Es también dar esa señal hacia el sector editorial y estar ahí con todos. Y bueno, mostrar también esa solidaridad. El aislamiento social también permitió identificar áreas de oportunidad y algunas fallas en la digitalización de ejemplares. Ahora los libros digitales han significado una posibilidad, pues posiblemente los audiolibros signifiquen otra, o trabajar en todos los puntos de acceso como posible. Yo creo que antes se decía content is king, o sea, el contenido es el rey, pero de momento yo creo que lo que hemos visto ahora en esta pandemia es más bien que el acceso es importante. O sea, cómo también significa estandarizar, digitalizar, para que tenga todo el mundo acceso a esos libros, ¿no? La mayor feria comercial de libro en el mundo celebrará su edición 71 en el mes de octubre. Realmente será una feria muy distinta, mucho más pequeña, seguro. Pero, pues bueno, será muy especial y seguro que será conmemorable. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, por cierto que la Feria del Libro de Frankfurt, el país invitado es Canadá, y México, hasta donde tenemos información, todavía no ha confirmado su participación, y uno se puede imaginar a lo mejor a través de divisiones de pantallas de acrílico, poder tener estos encuentros en los que hay mucha discusión sobre temas de derecho de autor, y creo que tanto lo que veíamos de Nórdica como lo que estamos viendo en Frankfurt habla de formatos flexibles. Esta palabra que decía por ahí Wemanson, híbrido, pues es lo que vamos a estar viendo, yo creo, en muy, muy largo rato, ¿no crees, Weman? Así es, Laura. Mira, me llama mucho la atención lo que acabamos de escuchar con relación a Frankfurt, porque aunque es una de las ferias más importantes, esto tiene que ver porque es el lugar en donde se vende la mayor cantidad de derechos de traducción y de publicación en todo el orbe. ¿Qué quiero decir? Prácticamente ahí se divide en el planeta en editoriales, autores, versiones y traducciones. Es un esfuerzo muy grande que han hecho otras ferias también muy importantes, como el caso de Guadalajara. La diferencia es que en Guadalajara hay mayor participación del público que en Frankfurt. En Frankfurt es una feria que está cerrada para especialistas y en un par de días se permite la entrada a todas las personas. En Guadalajara, bueno, nosotros estamos allí y es completamente diferente y tiene una actividad vital que lo que a mí me interesa saber es de qué manera estos formatos híbridos podrán aplicarse en una feria como Guadalajara, que sin duda alguna es la que tiene más visitantes en el planeta. Estamos indiscutiblemente, Weman, por esto que dices, ante un nuevo orden, no solo a la hora de hibridar las ferias, estas propuestas que serán interesantes conocer, sino también como públicos, como audiencias, como lectores y por supuesto la industria editorial. Ya referíamos hace ratito a la cinematográfica, a la teatral, pero también la industria librera tendrá que reinventarse en este nuevo orden que estamos viviendo mientras hay una vacuna y que seguramente nos dejará muchas lecciones también a partir de este cisma que ha sido el COVID-19. Esto que mencionas, Rafael, es muy importante porque aunque estamos hablando de ferias y de editoriales, finalmente es la librería y es el trato con la persona en donde las cosas se mueven por completo, ¿no? Claro.
Y el tocar el libro, porque una feria de libro donde no puedas tocar el libro y puedas oler la tinta, aunque, bueno, por ejemplo, Nórdica, que tiene muchos audiolibros, que es un formato que ha desarrollado y que tiene una aplicación de las primeras en España en tener una aplicación propia, bueno, el híbrido nos hace desear a veces sí tener en nuestras manos el objeto. Y sigue siendo una cuestión muy nostálgica y romántica. Esperemos, insisto, que esto llegue a buen término y abracemos de la manera más adecuada estas nuevas normalidades. Y antes de la pausa los queremos invitar a que se queden en el Canal 22. Esta noche en Debate Álvaro Cueva va a tratar un temazo que es el odio en la nueva normalidad, y para hablar sobre el mismo nos estarán acompañando la directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del CONAPRED, Tania Ramírez Hernández, y el director académico del Museo Memoria y Tolerancia, Adán García Fajardo. No se lo pierdan en punto de las 9 de la noche, terminando Noticias 22, el odio en los tiempos de la nueva normalidad, que tantas noticias ha desatado últimamente y que tiene que estar completamente erradicado de una visión social sustentada en la cultura. Vamos a una pausa. Continuamos aquí en Semanario N22. Damos cuenta de lo más destacado de la información cultural de la semana. Pero que esté en la población de calle los coloca a ellos en mucho mayor riesgo. Un foro para revisar temas sociales, tendencias e innovación. Las posibilidades tecnológicas que tenemos el día de hoy es de conectarnos con todo el mundo. Y eso es lo que hacemos aquí en Noticias 22 Digital y en Semanario N22. Semanario N22. Nuevos capítulos. Sábados, 18:30 horas. Aquí encontrarás un periodismo libre y crítico, donde la caricatura es el recurso plástico para entender el México que nos toca vivir día a día de la mano de Cintia, Elguera, Hernández, Rapé, El Fisgón y Patricio. Ale, ¿cómo estás? Dinero público que le llegaba a sus empresas. El Chamuco TV y Los Hijos del Averno. Nuevos capítulos, domingos 20:30 horas. El deseo es el motor que mueve nuestras vidas. En este capítulo vamos a demostrarlo a través del arte. Cada estrella es una ilusión, es un rumbo, es un propósito. Cada estrella es una pulsión que da sentido a nuestras vidas. Deseo, nuevo capítulo. Ramón Jenner presenta Esto es Arte, Series Estelares. Sábado, 21 horas. Somos un México solidario que protege a todas y todos. Frente al coronavirus, apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar. Si tú vives con alguna discapacidad, desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma tu cuidador principal. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a hablar de algo que anunciábamos ya ayer cuando nos referíamos a Pueblo de Madera, una película de Juan Antonio Larriva, filmada en Durango, que de alguna manera aglutina los recuerdos de su niñez, también los recuerdos de ese cine itinerante que llegaba a las zonas recónditas, a esta parte tan bella, llena de árboles que tiene allí el estado de Durango. Y bueno, allí en ese lugar, en el Pueblo de Madera, ocurren muchísimas cosas. Llega el Talamontes, llega el cine, se aparece Mario Almada en un duelo imaginario. Es realmente bello. Cumple 30 años esta película y Canal 22 se suma a la conmemoración de estos 30 años con la exhibición de Pueblo de Madera el próximo domingo 14. Canal 22 celebra el 30 aniversario de la película Pueblo de Madera del director Juan Antonio de Larriva. Como parte del festejo, este domingo 14 de junio la transmitirá en Cinema 22 a las 23:30 horas. Pues es muy grato que un trabajo que se hizo con tanto esfuerzo, con el afán de mostrar una parte de la realidad del estado de Durango, pues continúe vigente. La historia se desarrolla en Durango, en el pueblo de San Miguel de las Cruces. Ahí la vida transcurre con normalidad. El comercio local se basa en la madera y alrededor de él se entretejen distintas historias. La cinta retrata el trabajo, los sueños, aspiraciones, diversiones y la importancia del cine en los habitantes del lugar.
Durango es tierra de cine, pero no se contaban las historias que ahí ocurrían. Por eso, años después, el director Juan Antonio de la Riva regresó para dar cuenta de ello. Finalmente, ese es el motivo de mi trabajo, que empieza con el cortometraje Polvo Vencedor del Sol, filmado también en Durango, en la Sierra de Durango, Vidas Errantes, y luego después Pueblo de Madera, que es la película que nos ocupa hoy, y después El Gavilán de la Sierra y Érase una vez en Durango. 4 películas y un corto que hablan de otro Durango que no estaba presente en las pantallas cinematográficas, otro Durango que no es solamente un paisaje, un cielo y algunas montañas espectaculares, ¿no? Esta es una oportunidad única para revisitarla o descubrirla. Un filme que con el paso de los años muestra los vestigios de una realidad que poco a poco se desdibuja. Pueblo de Madera queda como un testimonio sociológico de una forma de vida y de trabajo en el norte del país. Noticias 22, Julio López. En otros temas, Sigmund Freud decía que el humor es la manifestación más elevada de la adaptación. El humor también es el tema esta noche. Eliminar la ciencia en movimiento. Karen Rivera, vamos contigo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Eliminar la ciencia en movimiento. La pandemia que mantiene en estado de alerta al mundo ha generado múltiples casos de estrés y es muy probable que una parte de la población enfrente estrés postraumático una vez que se encuentren las herramientas para atacarla. El doctor David Sidlo, quien es experto en depresión, trastornos alimenticios y adicciones, trabajó con niños que presentaron cuadros de ansiedad después de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y en México. Ayudó a población vulnerable como niños en situación de calle a enfrentar este tipo de padecimientos. En la sección de hoy, el jefe de área de psiquiatría del Centro Médico ABC y presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría nos da algunas recomendaciones terapéuticas para enfrentar esta pandemia, entre las que se encuentran el humor y la respiración. Seguro en sus redes sociales o navegando en internet ha visto imágenes o memes que le provocan una sonrisa permanente. Y es que los adultos ríen en promedio 18 veces al día, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Ontario en Canadá. Hablar del humor en tiempos de confinamiento es necesario debido a que la risa es uno de los recursos terapéuticos que generan beneficios fisiológicos y psicológicos en el ser humano. Lo que hace el humor, igual que la música, igual que algunas otras actividades en el ser humano, es generar la producción de endorfinas y de encefalinas. Y estas son sustancias que nos ayudan a estar no solamente de mejor ánimo, sino más concentrados, más alertas y en una mejor disposición inclusive para tomar mejores decisiones. El humor es una manera en la cual no solamente podemos lidiar psicológicamente con algunas de las situaciones que nos tienen angustiados y nos tienen preocupados, sino que es una manera en la que generamos que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso en general produzca estas sustancias que además facilitan la comunicación cerebral entre distintas áreas. Cuando ríe, activa el hipocampo, estructura del cerebro que regula los estímulos, la memoria, las emociones y el aprendizaje. El ritmo cardíaco aumenta casi al doble y el organismo libera de forma natural neurotransmisores relacionados con la felicidad, el bienestar y el placer que ejercen un efecto analgésico en el cuerpo parecido al de la morfina. Además, produce inmunoglobinas, es decir, anticuerpos que ayudan a la protección contra bacterias y virus. También reduce los niveles de cortisol y epinefrina, causantes del estrés. Razones para reír sobran, pero además de este factor, la respiración es otra de las medidas terapéuticas que funcionan cuando sentimos que perdemos el control de cualquier situación. Pero al mismo tiempo tengo mucho miedo. Miedo de lo que me espera aquí afuera. La gente tiene que poder voltearse a ver a sí misma e identificar cuando ya no está pudiendo. Tenemos que poder diferenciar de cuando estoy un poquito harto y cansado y entonces el descanso también es oportuno. Y cuando ya no estoy pudiendo porque me está rebasando, estrategias respiratorias son muy buenas. La respiración es una muy buena forma de calmarse.
Hay muchas formas de respiración. La que nosotros recomendamos es una en la que se inhalan 4 tiempos, se aguanta la respiración 4 tiempos y se suelta en 8 tiempos. Y hacer esto de manera repetida hace que haya cambios neurofisiológicos y fisiológicos que permiten que el corazón lata de manera más lenta, que el metabolismo funcione de mejor manera. Y hacer esto de manera repetida funciona muy bien. En situaciones de riesgo como la que enfrentamos, el miedo a la muerte o al contagio puede generar una parálisis mental. Esto significa que no se puede pensar adecuadamente y se toman decisiones erráticas, lo que puede provocar problemas de salud. Para estos momentos, el Dr. Zitlo recomienda empoderarse como ser humano. Es necesario empoderarse nuevamente y una de las mejores formas de hacerlo es activarse, es hacer algo y sobre todo hacer algo por los demás. Esta sensación de que no puedo hacer nada es falsa. Hay muchísimo que podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos, para ayudar a la gente que queremos y para ayudar a la gente en general. Entonces sí va a ser importante que la gente busque esos recursos, tanto fuera de lo profesional, como yo lo decía, la música, la lectura, actividades recreativas, actividades lúdicas que pueden ser súper útiles, el humor, ¿sí? Pero en otros casos van a tener que recurrir a la ayuda profesional para poder salir adelante de estos problemas. Las pandemias, igual que muchas otras crisis, generan un problema porque todos estamos viviendo al mismo tiempo. No es que algunos podemos decodificar o estamos con menor incertidumbre que otros, pero este acercamiento emocional permite unir fuerzas, permite sumar, de tal suerte que podamos salir adelante de una mejor manera. Cuando sentimos miedo, la memoria trata de buscar en nuestros recuerdos cómo manejar esta situación y al mismo tiempo la mente nos dice que no tenemos el control. Para devolverle el control a la mente y la memoria y tomar decisiones certeras, es fundamental empoderarnos. De ahí la importancia de seguir las recomendaciones del Dr. Zitlo y, si lo creemos necesario, acudir a líneas de ayuda como la del área de psiquiatría del Centro Médico ABC. El Dr. Zitlo nos recuerda que distanciamiento social no significa distanciamiento emocional y que hacer algo por nosotros mismos y por los demás sin duda nos ayudará a salir adelante más pronto de este contexto. Y sobre todo, no olvidemos de sonreír por el bien de nuestros anticuerpos. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Bueno, a fortalecer el sistema inmunológico con la risa, y por ello tantos memes. Hace no mucho les presentamos una nota sobre los memes generados a partir de la pandemia. No es otra cosa sino la necesidad de sobrevivir y de superar el momento que estamos viviendo. Fíjense que yo estaba pensando cómo liberar esto, y una recomendación sería Groucho Marx, Memorias de un amante sarnoso, por ejemplo, que los va a desternillar de la risa, y con eso, ya saben, todos los anticuerpos, pues para arriba inmediatamente. Y bueno, yo creo que la cultura también genera oxitocinas y todas estas cuestiones que nos hacen felices. Y para conocer, por ejemplo, ver imágenes maravillosas, conocer la antigua Ciudad de México, únicamente debemos hacer un solo clic, ingresar al contenido virtual que nos ofrece el Museo Archivo de la Fotografía, y en él podremos encontrar la obra pública, los grandes proyectos que transformaron la Ciudad de México. Imágenes inéditas que integran el patrimonio visual de la Ciudad de México y que conserva el Museo Archivo de la Fotografía forman parte de la oferta que el recinto ofrece al público a través de sus redes sociales y de la plataforma digital Capital Cultura en Nuestra Casa. Entre las colecciones que se podrán observar en 360 grados se encuentra la de la exposición La gente del viaje, Gitanos sin Fronteras, del fotógrafo mexicano Lorenzo Armendáriz. Me interesa mucho pues el que otros investigadores y la gente de a pie pueda conocer el acervo de la Ciudad de México. ¿Cómo era tu colonia, por ejemplo, en los años 80, o cuando realizaron las excavaciones del Templo Mayor que está ahí a un ladito? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se encontró? El Museo Archivo de la Fotografía se inauguró en 2006. Desde entonces resguarda e investiga el patrimonio fotográfico de la Ciudad de México. Se compone de 4 fondos que condensan más de 2,5 millones de imágenes, de las cuales se encuentran digitalizadas el 0.8%, que muestran la construcción urbana, la obra pública y los megaproyectos que transformaron a este territorio.
Nos hablan de los constructores, de los albañiles, nos hablan también de los ingenieros, de los arquitectos que imaginaron estos grandes proyectos, y también nos hablan pues de los contrastes de la Ciudad de México. Durante junio, el museo también ofrecerá el ciclo de conversatorios Fotoperiodismo durante el COVID-19, que incluye una serie de charlas con fotógrafos que cubren la contingencia sanitaria y que podrán sintonizarse vía streaming en las redes sociales del MAF. Noticias 22, Karen Rivera. El Museo Nacional de San Carlos busca transformar los discursos del arte con una perspectiva de género distinta, y esto lo va a hacer a través de un recorrido virtual titulado El arte desde nosotras. Con el propósito de reflexionar sobre el papel activo a nivel social e histórico de la mujer a través de su representación en la historia del arte, el Museo Nacional de San Carlos preparó el recorrido virtual El arte desde nosotras, en el que se plantean nuevas interpretaciones de su colección desde una perspectiva de género que permitan transformar los discursos del arte y abrirlos a la inclusión y la diversidad. Fue algo muy importante que quisimos abordar acerca dentro de nuestra colección, que como sabes aborda desde el siglo XIV, hasta el siglo XX. Entonces tenemos muchos ejemplos específicos de cómo se ha representado estas mujeres, también cómo las mujeres han sido partícipes, que dentro de la colección solo tenemos 11 mujeres artistas, dentro de una colección de más de 2,000 piezas únicamente tenemos 13 piezas, entonces pues sí es un porcentaje muy muy bajo que se repite en la mayoría de todos los museos del mundo, y que pues hoy queremos que se entienda, ¿no? Esa parte que es importante hablarla, importante manifestarlo, y que con nuevas lecturas podamos darle un giro, ¿no?, a esa historia del arte tan tradicional que siempre hemos estado entendiendo a través de las exposiciones. En Europa, las mujeres pudieron tener acceso a las escuelas de arte hasta mediados del siglo XVIII. En México, la primera solicitud de una mujer para ingresar a la Academia de San Carlos, primera escuela de arte en América, se registró en 1841, aunque no fue sino hasta finales del siglo XIX que pudieron participar en las exposiciones de la institución. Entonces, por eso ha sido tan difícil dentro de la historiografía del arte que haya grandes nombres de mujeres artistas. Aquí en México tenemos grandes investigaciones sobre crítica de arte feminista de Karen Cordero Reyman, quien se ha encargado de hacer estas revisiones desde la parte de la historia mexicana, de la historia del arte mexicano. Entonces, creo que sí hay como muchas pautas nuevas que nos han permitido entender la colección desde otra forma. El recorrido cronológico muestra las diversas maneras en que la mujer ha sido considerada a través de la historia del arte. Mártir, pecadora, redimida, malvada, seductora, fuerte e idealizada. Pero también hablo ya de retratos, como es el caso de la artista mujer que tenemos de Elizabeth Villet Lebrun, el retrato de Mujer con Pandero de Guadalupe de Moncada y Berrio. Termino con una obra de principios del siglo XX que es de Joaquín Sorolla, que se llama Remendando las redes, porque justamente es un ejemplo que nos ha gustado para ilustrar lo que es el feminismo colaborativo, y pues ya las muestra como un personaje dentro de la vida social activa y económica de A ver, parece ser que se nos faltó un fragmentito de la nota, ya no la terminamos de dar. Bueno, desafortunadamente pues son estas tecnologías que estamos presentándoles con todo nuestro esfuerzo, pero bueno, hay cosas que ya no dependen de nosotros. Me parece que podemos continuar con ella. Sí, vamos a ver. Vamos con ella. Pues ya las muestra como un personaje dentro de la vida social activa y económica de este pueblo en Valencia, ¿no? Se supone que es donde hace la obra. El recorrido de 40 minutos se puede ver en cualquier momento a través de la página de YouTube y las redes sociales del Museo Nacional de San Carlos. Noticias 22, Omar Vera.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y antes de ella queremos comentar algunas cosas que hemos compartido a lo largo de este bloque aquí en Noticias 22. Yo me quedo, Laura, Rafael, amigos, con lo que propuso Karen Rivera a partir del humor. Lo estaba planteando desde un punto científico, qué es lo que ocurría. Laura, tú mencionabas a propósito de la oxitocina, pero es un tema también súper rico que ha llamado la atención de grandes pensadores. Les voy a compartir, por ejemplo, esto de Theodor Lipps, editado por Herder, El humor y lo cómico. Este es un ensayo que se escribió a finales del siglo XIX y que responde a un ensayo previo que había sido escrito en Francia sobre el humor, aunque el humor es un tema que se ha tocado desde hace mucho tiempo por los pensadores. Pero para hablar del mundo contemporáneo, voy con Theodor Lipps y después con un libro bien bonito. Este libro es el último que me compré en la pasada Feria del Libro de Guadalajara, de Josh Minot, que es un ensayo en la colección de ensayo contemporáneo de la Universidad Veracruzana, de la risa y la burla. Se lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de esto, del humor, esto es como más teórico. Tiene que ver con la forma en la que nos vinculamos, la forma en la que nos definimos, la forma también en que liberamos muchas tensiones o muchas cosas, pero también cómo revelamos aquellas cosas que están escondidas en nuestro interior. Bueno, y me parecen fabulosas, Guamán, sin tus recomendaciones. Hay una parte que yo creo que es interesante analizar desde el punto de vista del ensayo, de la reflexión, y bueno, por otra parte, pues también disfrutar propiamente el humor. Yo mencionaba un libro hace ratito, pero está, por ejemplo, uno que me encanta, que les recomiendo. Yo creo que para esta temporada está muy bien, que es de Oscar Wilde, que es La importancia de no hacer nada. Una frase, por ejemplo, me encanta, es: ¿qué es el trabajo? El trabajo es aquello que hacen las personas que no tienen nada que hacer. Y bueno, pues como está el diccionario del diablo de Ambrose Bierce, ¿no? Que tiene frases fabulosas como la de los políticos, que son aquellos que encuentran un problema, hacen un diagnóstico equivocado y aplican una solución desastrosa. No sé cómo tú hay una veas. edición muy bonita en Zorro Rojo que tiene este libro de Bierce. Así es. Efectivamente. ¿Tú qué recomendarías para esta temporada o para ejercer? Tú que eres una persona tan aguda de sentido del humor. Gracias por eso, Laura. Yo recomendaría lo que decía Albert Hubbard: no te tomes la vida demasiado en serio, no vas a salir vivo de ella, entonces hay que disfrutar, hay que sonreír y hay que dejarnos llevar también por los sentimientos, las pasiones. Ya tuvimos miedo la semana pasada, hoy nos vamos a dejar llevar por el deseo, además del sentido del humor, y esto es This Is Art, que se estrena un nuevo capítulo hoy este sábado a las 9 de la noche con Ramón Jenner. No se lo pierdan, gran serie, y el deseo será el tema de esta semana, que el deseo también viene acompañado muchas veces de un muy buen sentido del humor. Ahí está la invitación a que lo vean el sábado y a que sigan con nosotros en Noticias 22. Las emociones. Me encanta inspirarme, revelarme, enamorarme y llorar frente a un cuadro, frente a una escultura o frente a una canción. Me encanta el arte porque al contemplarlo todos absorben. Una inesperada historia de amor con la urgencia de inmortalizar la belleza de los trazos de un rostro que va a desaparecer. A matéria não é mais do que uma forma de espírito. El extraño caso de Angélica. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. Por si las moscas, hablaremos del efecto de COVID-19 en el trabajo doméstico. Me acompaña Marcelina Bautista, que es activista, y Elizabeth Lloyd, que es empresaria. Hablaremos también del programa Alivio Solidario. No se lo pierda aquí, en Canal 22. Sábado, 18 horas. En punto de las 9:30, el día de hoy nos acompaña en Malditas Redes Sociales Alejandro Macías, médico internista e infectólogo perteneciente al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Hablaremos del tocilizumab, este medicamento que ha estado fuertemente en la conversación también de las redes sociales. Alejandro. Hola, buenas noches, Gaby. Vamos a hablar de la caja de herramientas que tenemos para manejar a los pacientes, que es muy limitada, y dentro de esa caja tenemos el tocilizumab. Y vamos a hablar de otras cosas, como el uso de mascarillas y cuánto tiempo vive el virus. Algunos otros detalles estaremos platicando. Muy bien, entonces la cita, les recuerdo, 9:30 de la noche, por supuesto, solo por Canal 22. Tenemos una gran pandemia y no estoy hablando precisamente del COVID-19, estoy hablando del odio.
Y sí, llegó el momento de poner los puntos sobre las IES, de profundizar. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Grandes expertos del CONAPRED, grandes expertos del Museo Memoria y Tolerancia hablarán de esto. Quédense después del noti y les conviene. Es Debate 22. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Ya hablamos del humor, ya hablamos de lo liminal y ahora es momento de pasar a lo sublime. La música, ¿y quién mejor para esto que Juan Arturo Brena? Buenas noches a todos, colegas y amigos, Laura, Rafa, Mansin, la otra Laura, Olin y todos los de cabina también, compañeros, buenas noches. Hoy tengo para todos ustedes, y además respetable público que nos ve y nos oye, algo muy particular. Es una forma coral, de música coral, que tiene dos cualidades importantes. La primera, que es la que más me importa para mí y para ustedes, es que es bellísima. Aparte de eso, la segunda es que tiene una historia política, social, cultural, religiosa, lingüística maravillosa, que por desgracia no tengo tiempo de contarles ni fragmentariamente aquí. Me refiero a la polifonía corsa, al canto polifónico que se hace en la isla de Córcega, que es una tradición muy añeja que lleva muchos siglos siendo desarrollada en la isla de Córcega y que, como digo, tiene una serie de condiciones políticas, culturales, lingüísticas, etcétera. De entrada, la polifonía de Córcega tiene un valor identitario fundamental. Ustedes saben, Córcega es esta isla del Mediterráneo que pertenece a Francia, muy a despecho y a disgusto de los corsos, por supuesto, entre otras cosas por una razón muy sencilla, porque lingüísticamente, culturalmente, genéticamente, étnicamente, los corsos están mucho más cercanos a Italia. De hecho, la lengua corsa, en la que se canta la mayor parte de la polifonía corsa, se parece mucho más al napolitano, por ejemplo, y no tiene nada que ver con el francés. Como ustedes podrán imaginarse, la polifonía corsa, siendo una manifestación cultural tan absolutamente importante en la isla, se ha convertido prácticamente desde que surgió el diferendo con Francia, con la metrópoli en París, en un elemento poderosísimo de identidad, de rebeldía y sí, directamente de revolución y separatismo. De esto les voy a hablar un poquito después, pero de entrada les comentaré que la polifonía corsa tradicional se hace a 3 voces, se necesitan mínimo 3 voces, pero los grupos que la cantan casi siempre a capela, pueden doblar una, doblar otra voz, etcétera, o octavar alguna voz, pero mínimo se necesitan 3. Y el canto polifónico corso a capela es realmente una maravilla. Originalmente lo cantaban solamente los hombres y hay polifonía corsa religiosa y polifonía corsa profana. Vamos a escuchar un ejemplo muy hermoso de polifonía corsa profana cantada por un coro masculino. La canción, hermosísima, lleva por título A Violeta. Él aquí. La violeta, la va, la sul campo que Algo también importante que les quiero remarcar respecto a esta hermosísima forma de música coral que es la polifonía corsa es el hecho de que solamente se canta en 2 lenguas, aunque hay algunas combinaciones. Básicamente se usa el latín, cantan en latín, muy hermoso, la música sacra, y por supuesto en corso la música secular. Lo que sí es absolutamente impensable es que ningún cantor de polifonía corsa que se respeta como tal se atrevería a cantar en francés. Algunos lo hacen y son considerados como traidores a la patria, a la causa y a la cultura corsa por razones que ya no me da tiempo de explicar, pero me han quedado tantas cosas en el tintero sobre esta hermosísima forma de hacer música cantada que les prometo, no sé si para la semana próxima, pero muy pronto, una segunda parte sobre la polifonía de Córcega, que es una forma de canto, insisto, bellísima y con una serie de implicaciones culturales y lingüísticas y de identidad que ya les conté. Mientras tanto, la otra versión, también las mujeres cantan, desde hace menos tiempo que los hombres, pero también las mujeres cantan bellísimo la polifonía corsa. Los dejo para concluir, antes de despedirme de todos ustedes en sus casas, en la cabina, todos los que nos escuchan y ven, una muestra de un trío de polifonía corsa cantada por mujeres. Es un Agnus Dei. Gracias por todo, nos vemos la próxima semana.